Bendiciones, bendiciones para todos, bendiciones. Esperamos que este primer día de la semana sea de gran bendición para usted y los suyos aquí en Estados Unidos, ya específicamente en el estado de New York. Ya hoy las iglesias pueden comenzar a operar en su segunda etapa y creo que para muchos hermanos eso es de gran bendición porque hay muchos hermanos que están esperando, anhelan que, que la iglesia vuelva a funcionar como lo hacía en el pasado. Por eso le pedimos a todos los hermanos que vayan a ir a su iglesia que por favor tomen todas las medidas de lugar, todas las medidas sanitarias que la ciudad, que las autoridades han dicho que se deben de hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Déjeme compartir esta enseñanza en lo que se conectan algunos hermanos, con algunos hermanos que siempre me piden que por favor comparta la enseñanza con ellos. Así que hoy tenemos un tema un poco difícil, no imposible, el cual vamos a tratar de explicar desde un contexto bíblico. Repito, desde un contexto bíblico. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien, ya compartido con los hermanos. Ahora pasemos a lo que es la enseñanza. Todos los extremos son malos. Todo, sin importar cuál sea, de dónde venga, todos los extremos son malos. Cuando usted se inclina mucho a un lado y descuida el otro lado, al final eso le va a traer problemas. Entonces es necesario que nosotros hagamos un balance en nuestra vida, que tengamos un balance, porque si nosotros solamente nos inclinamos a hacer una sola cosa y nos olvidamos de las otras, pues vamos a crecer totalmente análogo, de una forma incorrecta. En los últimos 2-3 años he estado notando un gran auge en lo que es un ataque indiscriminado contra lo que es la ley de Dios. Tenemos un grupo de personas que postulan que con Jesús en la cruz la ley fue abolida. O sea, que estamos viviendo en la gracia y que la ley ya no es parte de nosotros. Este grupo de personas tiene bastantes versículos para ellos explicar su postura. La creen, la defienden. Están enfracados en una lucha en que Jesús abolió la ley. Y toman como base el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 16. Y entonces hacen una interpretación del libro de Gálatas, capítulo 3, en sus versos 23 al 25. Ahora, basado en ese capítulo 3 del libro de Gálatas, verso 25, Gálatas 3, verso 25. Vamos a leer el verso 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida a la fe, no estamos bajo ayo. Oiga bien, venida a la fe, no estamos bajo ayo. Pero el verso 24 dice que la ley, vamos a repetirlo de nuevo,
Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En realidad, ¿qué quiso decir el coloso Pablo cuando explica eso? Para poder entender lo que el apóstol Pablo está explicando, es necesario leer el capítulo 3 completo en todo su contexto. Pero yo voy a sacar solamente 2 textos del mismo capítulo 3 para que usted pueda entender a qué se refería el apóstol Pablo. Leamos el verso 15. Leamos el verso 15. Mira lo que dice el verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿A qué pacto se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿Se está refiriendo al nuevo pacto en la sangre de Cristo? ¿O se está refiriendo al pacto del monte Sinaí? Lea lo que dice el verso 21 para que vea. Dice, luego la ley, ¿a qué se estaba refiriendo? Vamos a leerlo de nuevo. El 15. Hermano, un pacto, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, observe el contexto. Verso 21. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Es una pregunta. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Él mismo responde, dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Oiga bien, es el contexto que hay que leer. Ahora, hay un pasaje que me llamó mucho la atención, que Jesús le dice a sus seguidores, a sus discípulos, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿A qué mandamiento se refiere Jesús? ¿A qué mandamiento se refiere Jesús? Bueno, usted me diría, bueno, Jesús todavía estaba vivo. Si estaba vivo, hay que seguir guardando los mandamientos, y estos mandamientos van a cambiar luego que Jesús muera. Fue interesante que en el día viernes, en uno de los grupos de WhatsApp que yo participo, un joven maestro dijo lo siguiente. Antes de dar esta explicación, quiero aclarar algo. Primero, yo no guardo el sábado. Segundo, no soy adventista. Tercero, no soy mesiánico. Y cuarto, no soy judío. O sea, quiero aclarar eso para que nadie vaya a malinterpretar que yo estoy defendiendo una corriente teológica de un movimiento en particular. No, mi fuente es la Biblia. O sea, no tengo ninguna afiliación con ninguno de esos 4 movimientos que acabo de mencionar. O sea, no soy adventista, no soy mesiánico, no soy judío, solamente soy un cristiano. Punto. Ahora, vamos al texto. Este joven maestro decía, bueno, el problema es que de los 10 mandamientos hay 9 mandamientos que se encuentran en el Nuevo Testamento, y un solo mandamiento, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Por eso creemos que el mandamiento fue abolido. Repito, él decía, de los 10 mandamientos, 9 se encuentran en diferentes partes del Nuevo Testamento. Solamente un mandamiento no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y ese mandamiento al cual él se refiere es el mandamiento del día de reposo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, voy a hacer una aclaración.
voy a comenzar una serie de enseñanzas relacionada a lo que es la vigencia de la ley y la importancia del día de reposo para la humanidad. O sea, por los próximos meses usted me va a ver hablando de eso. Como usted sabe que yo una vez cogí el problema del rapto y duré 3 meses con el rapto. Después yo soy como el martillo encima del clavo. El martillo encima del clavo. O sea, cuando tomo un tema no lo suelto hasta que no veo el resultado. Bueno, voy a explicar por qué razón 2 puntos importantes no aparecen en el Nuevo Testamento. 2 puntos importantes que eran clásicos en el Antiguo Testamento. Son que la ley del diezmo usted no la encuentra en el Nuevo Testamento. El sábado como mandamiento o el día de reposo usted no lo encuentra en el Nuevo Testamento. Encuentra partículas tiradas por algunos lugares, pero nada conciso. ¿Por qué? Bueno, todo lo que está escrito en la Biblia, se escribió por una razón y para resolver un problema. Se escribe por una razón y para resolver un problema. Nunca, nunca, nunca para el pueblo de Israel, repito, nunca, nunca, nunca para el pueblo de Israel, el día de reposo ha sido un problema. O sea, nunca ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo postularon nada contra el día de reposo. ¿Por qué? Porque los judíos, los hebreos, mantienen esa línea cerrada, mantienen esa enseñanza siempre activa, en la cual ellos no se desconectan de ella. Pues si ellos practicaban su reposo como tal, fue exigido en el Antiguo Testamento, pues ¿por qué hay que hablar de eso? No era necesario hablar del sábado o del día de reposo en el Nuevo Testamento porque ellos lo practicaban. Ellos lo practicaban sin problema. Pues si lo están practicando, ¿por qué razón hay que llamarle la atención? ¿Por qué hay que hacer esto y por qué hay que hacer lo otro? Ahora, el otro punto que en el Nuevo Testamento ni el coloso Pablo, ni el gran Jesús, ni Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles hacen referencia al diezmo, porque para el judío el diezmo es una práctica de vida. Sábado, mejor dicho, día de reposo y el diezmo para el judío es una práctica de vida. Ellos no tenían problema, pues nunca hubo ningún problema. ¿Por qué tener que hablar de ellos? ¿Por qué tener que mencionarlo? Pero eso no está diciendo que porque no lo mencionaron, están abolidos. Quiero decirle que las cartas paulinas, todas, sin excepción, fueron escritas para resolver un problema. O sea, las cartas paulinas fueron el producto de problemas que surgieron dentro del proceso de crecimiento de la iglesia. Entonces fue necesario enviarle una carta de corrección. Pero solamente se corrigen las cosas que hay que corregir. O sea, si algo está marchando bien, ¿por qué razón hay que escribir de eso? Los apóstoles que escribieron para resolver problemas. Entonces, cuando usted viene y dice, bueno, el diezmo, y quiero decirle que yo no diezmo porque hay un mandamiento que me obligue. Yo diezmo porque me nace hacerlo. No porque nadie me lo tiene que obligar, ni meterme bajo maldición, ni nada de eso. Yo no caigo en esa manipulación, ¿ok? No caigo en eso. Ahora, lo del día de reposo es algo muy serio. Es algo muy serio.
Y cuando digo que es algo muy serio es porque quiero llevarte de nuevo a donde se produjo el problema. Cuando el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 24, Gálatas 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Yo me quiero detener aquí y explicarte qué es un ayo. Bueno, un ayo es una persona que te toma desde pequeño. En la antigüedad, los judíos que tenían la posibilidad, pues le pagaban a un esclavo, o tenían un esclavo, podía ser pagado o no pagado, para que instruyera al niño en las cosas que te tenía que aprender. Ahora bien, este ayo, este esclavo estaba con el niño durante el tiempo de aprendizaje del niño. Ahora, mire lo que dice el texto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley era que nuestro ayo. Pero dice para qué. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora el verso 25 dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Usted interpreta, o muchos interpretaron. Interpretaron al ayo con la ley. Al ayo con la ley. Ahora, usted va a una universidad a estudiar 4 años de medicina. Usted comienza a estudiar el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. El maestro que lo está instruyendo a usted es el ayo. Póngame atención a esta parte. El maestro que lo está instruyendo a usted es el ayo. Ahora, cuando el maestro considere que ya usted está listo para ser graduado, porque ha adquirido los conocimientos de la medicina, entonces usted es graduado y el maestro se pone a un lado. Y usted comienza a practicar, oiga bien, a practicar lo que le enseñó el maestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted comienza a practicar lo que le enseñó el maestro. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Es lo que el maestro le enseñó, lo que usted va a practicar. O sea, ya usted no está con el maestro, pero usted tiene que practicar todo lo que el maestro le enseñó. Ahora, muchos médicos han perdido su licencia. ¿Por qué? Porque después de tener la licencia, después de graduado, han hecho cosas que no se la enseñó el maestro. Entonces han fracasado y han perdido su licencia. En este caso, la ley fue nuestro ayo. Pero eso no está diciendo que el día que Jesús fue a la cruz del Calvario, y como muchos argumentan, clavó la ley en la cruz y entró el periodo de gracia, que usted puede hacer lo que usted quiera. Los 10 mandamientos son eternos y usted, aunque Cristo murió, usted está en la gracia. Usted no puede robar, usted no puede mentir, usted no puede adulterar, usted no puede hacer nada contra esos 10 mandamientos. Son eternos. Ahora, es necesario que usted que postula que vivimos en gracia y que podemos hacer lo que nos venga en gana, que usted entienda que se está hablando de 3 diferentes leyes. La ley de Jehová, que se refiere a los 10 mandamientos, la ley ceremoniales y la ley civil. ¿Cuáles son estas 3 leyes? Bueno, la primera son los 10 mandamientos, que de hecho fuera lo único que debiéramos de tener, porque con eso son suficientes para agradar a Dios, los 10 mandamientos. No romper ninguno de los 10 mandamientos es suficiente. Ahora, la ley ceremonial es el producto del camino que Dios preparó para preparar al pueblo de Israel para cuando llegara el Mesías.
a través de la fiesta, a través del tabernáculo, a través del templo. Hay diferentes sistemas ceremoniales que fueron instituidos para preparar al pueblo para recibir a su Mesías. Cuando llega el momento que el Mesías se presenta, entonces toda esta ceremonia, estas leyes ceremoniales, pues pierden su efectividad. ¿Por qué? Porque llegó ya a quien anunciaban la ceremonia. ¿Qué son las leyes civiles? Las leyes civiles fueron 613 mandamientos que fueron puestos ¿para qué? Para controlar al hombre, para controlarlo, para evitar, ya que no pueden con los 10 mandamientos, pues por cada problema se le añadió un mandamiento, y estas son las leyes civiles. Los 10 mandamientos es una, la ley ceremonial es otra y la ley civil es otra. Usted tiene que saber cuando usted va a decir, no, porque Jesús abolió la ley. Y muchas veces citan este bendito pasaje. Lucas capítulo 16, verso 16. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. De por Dios, no se está refiriendo que la ley culminó con Juan. Lo que está explicando es que la ley y los profetas que anunciaban la venida del Mesías fue hasta Juan, porque Juan fue el último de los profetas. Eso es lo que dice el texto. ABC en interpretación. No hay que ser un máster ni un doctor en teología para entender eso. Porque si usted va a decir, pues el último profeta fue Juan el Bautista, entonces se le va a caer el techo de la casa encima cuando le vamos a buscar en el mismo Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, por lo menos 27 profetas más de oficio que aparecen. Alabado sea el nombre de Jesús. La ley de los 10 mandamientos es eterna. Usted no puede robar. Usted no puede deshonrar a su padre. Usted no puede adorar ídolo. Usted no puede anhelar los bienes de su hermano. Usted no puede mentir. Los 10 mandamientos están vigentes y estarán vigentes mientras el hombre esté aquí en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es imposible sacar los 10 mandamientos para decir estamos en gracia. Oh, algunos me dicen, es que Jesús los resumió en 2. ¿Y qué? ¿Qué me está tratando de decir que Jesús lo resumió en 2? Si Jesús lo resumió en 2, yo te pregunto, ¿cuál de ellos quedó fuera? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál de los 10 mandamientos quedó fuera? ¿Cuál? ¿Cuál de los 10 mandamientos quedó fuera? Si los primeros 4 mandamientos están enfocados al Creador y los otros 6 están enfocados al hombre. Y lo que te está diciendo es que ame a Dios sobre todas las cosas. O sea, si ama a Dios sobre todas las cosas, no va a romper ninguno de los mandamientos de Dios. Y si ama a tu prójimo como a ti mismo, pues los 6 mandamientos que están enfocados al hombre, que están enfocados a hacer daño al hombre, pues tú no lo vas a romper. Es una incoherencia terrible cuando te dicen, no, porque Jesús lo resumió en 2. ¿Qué me está tratando de explicar? Que porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, tú puedes robar. Que como dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, tú puedes mentir. No, Señor. Los 10 mandamientos son eternos y estarán ahí de por vida, eternamente. Mientras haya hombre en la tierra, los 10 mandamientos están vigentes. Están vigentes los 10 mandamientos de por Dios. ¿Cómo es posible que porque usted y que no encuentre una ley del sábado en el Nuevo Testamento, usted vaya a decir, ah, no, el mandamiento de
del día de reposo fue exclusivo para el pueblo de Israel. ¡Mentira! Dios reposó antes de pedirle al hombre que guardara el día de reposo. ¡Hello! Dios fue el primero que reposó. Y hizo 6 días, oiga bien, 6 días para ti, para trabajar. Y el séptimo día para descansar, para tener un encuentro de nuevo con tu creador. El día de reposo es la recarga de la batería, es la recarga, la recomposición de la energía que perdiste durante la semana en el trabajo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es la maldad del día de reposo? ¿Cuál es la maldad? Que alguien me enseñale una. Yo vivo en Norteamérica y por lo regular en Norteamérica el día de descanso es el domingo. Pues yo quisiera tener no solamente el domingo, yo quisiera que me den el viernes, el sábado y el domingo. Ya tengo 60 años. Ya yo con 4 días de trabajo estoy bien. Pero quiero explicarle algo en relación a la iglesia primitiva. Sí, esto no lo puedo dejar fuera. Hay muchas personas que han confundido el primer día de la semana como que Israel o los pueblos de Medio Oriente adoraban el primer día de la semana. ¡Ey! Un momento, aguántese, aguante esta hora. El primer día de la semana en todo Medio Oriente es un día o el día más fuerte de trabajo. El primer día de la semana es el día más fuerte de trabajo en todo Medio Oriente. ¿Dónde está el problema? Que cuando el texto dice el primer día de la semana, muchas personas, estudiantes de la Biblia, no entienden ni comprenden cuándo comienza el primer día de la semana. El primer día de la semana inicia en las últimas horas, repito, en las últimas horas a la puesta del sol del sábado. Pues la iglesia primitiva, para evitar choque, alabado sea el nombre de Jesús, para evitar choque con los judíos de la ley, cuando terminaba el Shabbat judío, automáticamente comienza el primer día de la semana. Y las primeras horas de la noche del primer día de la semana, lo que nosotros le llamamos la noche del sábado, entonces ellos celebraban su culto. No era que lo hacían durante el día, el primer día de la semana, el domingo. Comienza a suceder esto del domingo a partir de mediados del año 300. Con una orden ejecutiva dada por el gran Constantino, que adoraba al dios Sol. Y adorando al dios Sol lo hacían el domingo. Y ordena que el día domingo las tropas romanas, alabado sea el nombre de Jesús, no podían ejercitarse. Hacían ejercicio los 7 días de la semana. Y por orden ejecutiva las tropas romanas no se pueden ejercitar los domingos porque es el día de la adoración del dios Sol. O sea, a partir de ese momento comienzan a mezclarse las ideas y la adoración en el día domingo. Por eso no tiene nada que ver con los judíos. Los judíos jamás. Pablo visitaba la sinagoga, Jesús visitaba la sinagoga, Pedro visitaba la sinagoga. La primera iglesia primitiva surgió, fue extraída desde el corazón de la sinagoga judía, desde el corazón del Shabbat, desde el corazón del día de reposo. De ahí surgieron los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos confundido la ley enseñando que Jesús abolió la ley. Jesús no abolió la ley de los 10 mandamientos. Jesús
abolió las leyes ceremoniales que apuntaban a su llegada. Y él llegó, pues ya. Ahora, cuando la Biblia dice que la ley era nuestro ayo, no está diciendo que porque llegó Jesús, nosotros vamos a dejar de guardar la ley, de cumplir la ley. Lo que hizo el ayo fue que nos preparó para recibir ¿a quién? Recibir al Mesías. Pero eso no está diciendo que Jesús va a invalidar la ley. Cuando Jesús dice, si me amáis, guarda mi mandamiento. ¿Y de quién son los mandamientos? ¿De quién son los mandamientos? Jesús es el logo. O sea, no hay un mandamiento de los 10 mandamientos fuera de que usted diga, no, yo no tengo que guardarlo. Los 10 mandamientos hay que guardarlos. Los 10 mandamientos. Y si usted quiere leer el que dice, un nuevo mandamiento lo doy, está bien. Pero en ningún momento usted va a poder sacar ninguno de los mandamientos de ahí. O sea, que su argumento es que porque Jesús no habló del día de reposo en el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de ellos, tremendo error. Ellos nunca tenían que hablar del sábado. Ellos nunca tenían que hablar de los diezmos. Nunca tenían que hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque los judíos lo guardaban. Los judíos lo hacían. Si usted, oiga bien, si usted tiene 3 hijos en su casa y sale de su casa y deja uno, te encargo de mapear el piso, te encargo a ti de lavar el baño, te encargo a ti de limpiar la cocina. Cuando usted viene para atrás, el que tenía que lavar el baño lo bañó, el que tenía que limpiar la cocina la limpió, pero el que tenía que hacer el piso no lo hizo. ¿A cuál de los 3 usted le va a hablar? ¿Usted va a hacer un lío con el que limpió la cocina? ¿Va a ser un problema con el que limpió el baño? No, usted va a hablar de quién, del que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y ese fue quién? El que le correspondía limpiar el piso. Por eso usted no va a encontrar nunca ni a Jesús, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago hablando contra el día de reposo, ni contra los diezmos. ¿Por qué? Porque era una cultura de vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel guarda el mandamiento del día de reposo como algo que es dentro de su sangre. Ellos anhelan que llegue el día de reposo. Es el día más especial para ellos. Es un día lindo, es un día especial en la cual ellos tienen esa conexión. Primero se recuperan de su trabajo de la semana, recuperan su cuerpo, y segundo, entonces tienen esa conexión con su creador. El día de reposo no nace con el pueblo de Israel, nace antes en el Génesis, en la creación. Dios reposó. Los 6 días de trabajo tipológicamente apuntan a los 6,000 años que va a estar el hombre en la tierra, y el día de reposo apunta al día de ¿qué? Al día del milenio que vamos a estar, o sea que va a haber una etapa de 1,000 años. Ese es el reposo. Si usted va al libro de Isaías, capítulo 66, verso 22, va a ver que en el milenio se va a estar guardando el día de reposo. Y cierro con esto. No soy adventista, no soy mesiánico, ni soy judío. Solamente soy ¿qué? Un estudioso de la palabra de Dios. Nadie tiene evidencia, oiga, nadie tiene evidencia de que los 10 mandamientos fueron abolidos. Eso es una falta terrible en señal que los 10 mandamientos fueron abolidos. Muy terrible. ¿Sabe por qué? Porque usted le está quitando el valor a la palabra de Dios. Usted está removiendo. Y no creo que no hay un solo hombre sobre la tierra que tenga autoridad para remover lo que ya está establecido en la Biblia. Así que con esto te digo y te exhorto. Lea bien la Biblia dentro de su contexto. Léala dentro de su contexto. Y observará que en ningún momento Jesús abolió ninguno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son eternos. Y sin los 10 mandamientos, el mundo fuera un caos. Oiga bien, al no practicar los 10 mandamientos, el mundo fuera un caos. Así que, con esto te dejo. Espero que entienda. No vaya a acusarme por ahí de que yo soy mesiánico, ni nada de eso, ni adventista, nada que eso. Solamente soy alguien que estudia la Biblia y le explico dentro de su contexto. Usted haga lo que tiene que hacer, pero hágalo basado en lo que dice el texto, no en lo que te enseñaron otros, sino en lo que dice el texto. Bendiciones.